Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Estamos estudiando, como la mayoría sabe, el capítulo 7 de Romanos actualmente, y el libro de Romanos propiamente es un milagro. Realmente considero que explica el nuevo pacto bajo la tutela del apóstol Pablo y realmente algunos de los capítulos allí parece que son imposibles que estén por encima de otros, pero yo creo que algunos lo están. En otras palabras, tienen un significado que es absolutamente maravilloso. Vamos a continuar el estudio donde nos quedamos en la previa programación. Romanos capítulo 7, versículo 4. Por favor, Lauren. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. La ley no ha muerto propiamente, pero nosotros sí hemos muerto a la ley porque hemos muerto a sus efectos. Significa que no debemos de tratar de vivir para Dios por medios de la ley, sea la ley de Moisés o leyes que inventan otros hombres o nosotros mismos. Debemos estar muertos a toda la ley. Por el cuerpo de Cristo. Esto se refiere a la crucifixión de Cristo, lo que satisface las demandas de la ley rota que no podíamos cumplir. Pero Cristo lo hizo por nosotros, habiendo cumplido la ley en todo aspecto. El cristiano no está obligado a la ley de ninguna manera, solo a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Para que seáis de otro. Se refiere a Cristo. A saber del que resucitó de los muertos. Solo resucitamos con Él en una vida nueva y debemos entender siempre que Cristo ha provisto, provee y proveerá cada necesidad. Recurrimos a Él exclusivamente refiriéndose a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Para que produzcamos fruto a Dios. El fruto apropiado solamente se puede producir cuando el creyente constantemente mira la cruz. De hecho, nunca debe de ser visto Cristo fuera de la obra de la cruz. El hacer eso es producir otro Jesús. Ahora, volviendo al principio de este versículo, hemos muerto a la ley. Eso nos dice la palabra de Dios. Estáis muertos a la ley. ¿De qué ley está hablando acá? Bueno, en el texto Pablo se refiere a la ley mosaica, pero se aplica a toda la ley, ya que lo sacamos del contexto exegético y lo ponemos en la aplicación. ¿A qué te refieres con toda la ley? Bueno, toda la ley que sea religiosa demanda que la persona obre una función para ser aceptable ante aquellos que dicen que esa ley es importante. Entonces, pero en este caso la ley mosaica literalmente ataba a toda la humanidad. Y toda la humanidad sería juzgada por esta ley si no hubieran sido libres de ella. Escuché a través de la televisión unos 3 días atrás a un joven que yo desconozco y no digo esto de una manera negativa hacia él en lo absoluto, pero él creo que decía que iba a llevar a cabo un ayuno de 40 días. Yo no escuché mucho de su explicación, solamente una pequeña parte, pero él pensaba que esto le iba a ayudar a vivir una vida santa de alguna manera. Y me parece que él estaba tratando de lograr que otros participasen con él. Eso se está haciendo muy prominente hoy día, en los últimos años. Realmente ha avanzado bastante esto del ayuno. Recuerdo cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística 50, 70 años atrás, había un libro que se había publicado que, si digo el nombre, no lo puedo recordar ahora mismo, pero todo el mundo lo conocería, sobre el ayuno. Nosotros casi nos morimos de hambre. Y el ayuno es bíblico y es bueno. Y el joven que yo vi
que estaba en un ayuno de 40 días, no lo juzgo. Eso está realmente entre él y el Señor. El problema que viene a traer esto es que no sé lo que estaba en su corazón o en su mente, no lo sé, pero es que ellos piensan que al hacer esto, eso les va a dar victoria sobre el pecado y No no lo es hará. así. No lo hará, no Punto, puede. punto, no lo va a hacer. Y eso deja a esa persona en una actitud bastante difícil, porque cuando algo es tan difícil, ¿no? El llevarlo a cabo y no produce lo que se está prometiendo, es desalentador. Cuando vivimos bajo el ámbito de la ley, y aquí es donde el Antiguo Testamento es importante, los judíos especialmente eran requeridos a vivir bajo el ámbito de la ley. Eran bautizados en el sentido de la circuncisión, tal vez no debería usar la palabra bautizados, pero eran circuncidados como sello del pacto, y luego había un compromiso allí, el bar mitzvah, la idea de que se convertían en hijos de la ley, eran sujetos a las ordenanzas de la ley, y era su responsabilidad cumplir la ley y toda su actividad, incluyendo el sistema de sacrificios, cómo trataban a sus prójimos, cómo vivían diariamente. Realmente era el ámbito de su vida. Entonces, cuando vemos la ley, estamos viendo un estilo de vida y toda la humanidad nace bajo la ley. Jesucristo, dice la Escritura, que es hecho de mujer, hecho bajo la ley. Así que Él, a nuestro favor, entró al mundo para cumplir lo que la ley requería, que nosotros no podíamos hacer. Él lo hizo como nuestro sustituto y representante. Y luego pagó la pena, porque ese es el peligro. Así La es. ley, al no obrar la ley en su plenitud, había una pena asociada con Él todo eso. cumplió la ley a favor nuestro, Exacto. como dijiste, total y completamente. No lo podíamos hacer. Correcto. Y Él nos redimió de la pena de la ley. Entonces ahora nos convertimos en su posesión al recibirlo como Salvador. La ley ya no tiene un lugar en nuestra vida y ahora estamos bajo una nueva ley, la ley de Cristo, un nuevo pacto, el Brit Hadashah. Es nuevo y es un nuevo requisito, es un nuevo sistema de valores, es nuevo y no se compara con el antiguo. Por lo tanto, Pablo diría en unos versículos de donde estamos, que por la ley, Él murió a la ley. Jesucristo es el resultado de la ley. Él es el cumplimiento del pacto. En otras palabras, trajo ese contrato a su terminación en Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, ahora nos removemos o Él nos remueve de la ley porque ahora estamos en Cristo. ¿Qué opinan ustedes que los judíos en la iglesia de Roma pensaron o hicieron cuando Pablo dijo esto? Son palabras muy fuertes estas. Y va en contra de los judíos que estaban allí, que miraban a la ley. Y Bueno, estamos hablando de 1600 años de Así es, historia y así tradición. Y el capítulo 6, cuando Pablo estaba hablando de cómo estamos muertos ante el pecado y resucitamos con Cristo, ahora en el capítulo 7 estamos hablando de que estamos muertos a la ley. Y esas son dos cosas fuertes de decir. Y como ya dijo, en mi vida, la atracción de guardar la ley mosaica o raíces hebreicas, eso no era algo que hasta después en la universidad se hizo algo muy popular, pero habían leyes que se hacían por obras religiosas que hacíamos que se convertían en ley, así que no era necesariamente guardar como un judaizante, como una ley mosaica, simplemente guardar estas leyes hechas por hombre. Cuando estaba en la universidad, ustedes hablaron de ayunar. Era una gran tendencia ayunar para ese avance espiritual. De hecho, había un libro llamado Ayunar para ese avance espiritual que todos leímos y era algo muy popular. Un amigo que vivía en mi mismo piso comenzó a tener muchos problemas físicamente y finalmente el director se lo llevó al supervisor del dormitorio y se sentaron con él y se dieron cuenta de que este joven, él no había comido como en 18 días. se estaba muriendo de hambre. No había comido en 18 días, solamente agua. Porque él quería vencer la lucha que él tenía en su vida. Y fue algo negativo para su salud. Ahora, el celo que él tenía para querer servirle a Dios y para querer agradar a Dios, eso era bueno. Porque él reconocía que tenía esa lucha pecaminosa en su vida. Pero la manera como él lo quería vencer, y hay mucha gente
que está haciendo cosas similares y que Bueno, están ese es equivocados. el problema principal de la iglesia, lo que acabas de decir. Así es. Es un problema importante. Tal vez no sean 18 días, tal vez sean 3 o Sí. 5, pero eso no va a remover a la persona. Este joven, yo admiro ese deseo de Sí. querer tener victoria Sí, amén. en su vida, ¿no? Pero es como correr con neumáticos dañados. No va a funcionar. Sí, él tuvo que ir al hospital y él estaba deshidratado y estaba malnutrido. Tuvo que recibir suero y lo tuvieron que restaurar así. Pero él volvió a ayunar, ¿no? No, de hecho, bueno, no teníamos el entendimiento de la cruz, pero sí logramos tener un entendimiento de... Creo que Del sí, hambre. claro, sí, entendíamos muy bien el hambre. Y nos reímos, pero es cierto, creo que comenzamos a tener un punto de vista más balanceado del ayuno después de eso y entender que era el ayuno en sí y no tomarlo o llevarlo a ese extremo. Yo personalmente, yo jamás he pasado tantos días, pero sí, de vez en cuando yo ayunaba 3 o 4 días ante el Señor y sí veía el beneficio de eso, pero sí tenía un punto de vista o una fe incorrecta en eso pensando que así es como iba a tener la victoria sobre el pecado. He aprendido a ayunar entre comidas, pero permítame, bueno, dejando el sentido del humor, los judíos tenían el mismo problema. Y al no entender la justicia de Dios, Pablo diría en Romanos 10 que también tenían un celo conforme a Dios, pero no conforme a la justicia de Dios. Cristo es el fin de la ley para la justicia para los que creen. Lo que esto hace es producir autojusticia. Porque si alguien tiene éxito en esta obra o esfuerzo, y sé que tenemos que irnos a la pausa, ese individuo va a tener algo de qué jactarse. Miren lo que yo hice. Pero si hablamos de un diabético, no hubieran podido ayunar 19 días. Después de 2 días no. hubieran muerto. De hecho, tenemos que ir a la Claro que pausa. sí. No pierdas la idea. Ya volvemos. Así que no se muevan, por favor. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Permítanme presentarles esta pregunta. No son muchos los que van a un ayuno de 10, 15, 20 días. Y el ayuno puede ser de bendición. Yo en una ocasión ayuné 5 días y fue el tiempo más largo que yo he ayunado. Y el Espíritu de Dios se movió en mi vida y mi corazón. Pero eso no trajo una victoria. Lo que yo le pedí al Señor que hiciese en ese momento. Pero aquellos que realmente tienen ese celo, que quieren tener victoria, hay que felicitar a esa persona, porque están desesperados, quieren victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, y todos debemos de querer eso. Pero no hay manera que puedan obtenerlo de esa manera. No lo podemos ganar. Así es. No. Y eso casi es como tratar de ganárselo. Sí, Podría no, hacer no una es. pregunta. ¿No es cierto de que la mayoría de los judíos, rezando a la ley mosaica, guardaron la ley para ganar justicia? No lo hicieron en fe, lo hicieron como obras. Bueno, Después a eso de fue un que tiempo. llegó, sí, no empezó Sí, de esa sí. manera. Correcto, correcto. Sí, a eso fue que llegó. Cuando Martín Lutero era joven, él estaba entrando al sacerdocio y él se subía a una plataforma encima de algo que se había construido y se quedaba sentado allá arriba días a la vez en los elementos, bajo el clima y la lluvia, castigándose a sí mismo por los pecados que él había cometido, por aquellas cosas pecaminosas. Él sentía que él debía flagelarse y tenía que castigarse. Él sufrió daño físicamente porque sentía una gran culpa por el pecado que él tenía en su vida. No fue hasta que un sacerdote mayor lo animó a leer el Nuevo Testamento. De hecho, nunca había leído el Nuevo Testamento para esas fechas y lo animó a leer el Nuevo Testamento y leyó Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Y él dijo que eso cambió toda su vida. Eso cambió toda su actitud hacia Dios. El justo por la fe vivirá. Pero
Tal vez no sea el extremo de morirse de hambre o de flagelarse o de levantarse y ponerse bajo los elementos, pero la gente aún tiene ese fervor y quiere agradar a Dios y servir a Dios y dejar de hacer lo que están haciendo, pero no saben cómo. Sí, nosotros... Ese es un problema muy importante. Es que no saben Correcto. cómo. Adelante. No, no hay problema. Nosotros hemos sido puestos en un nuevo gobierno y esa es la diferencia. Estaba el gobierno de la ley que Cristo cumplió, que era necesario. Nos dio el contenido de la ley mosaica y nos dio la naturaleza y el carácter de Dios. Nos enseñó en forma escrita lo que la conciencia ya había enseñado relativamente a cómo debíamos tratarnos unos a otros. Demandaba la adoración de Dios y, bueno, era vital para el desarrollo del plan de redención de Dios. Pero lo que la ley no pudo hacer, es importante entender, que no podía salvar ni tampoco podía santificar. Podía proteger hasta cierto punto, pero esa protección rápidamente se convirtió en prisión, al punto de que la gente estaba atrapada en ello, basándose en la condenación del yo, o también una incapacidad de hacer lo que Dios había pedido que hicieran. Ahora, por la superficie, no había nada, y antes de que usted me corte la cabeza, permítame decirlo de esta manera, no había nada imposible que el hombre hiciera. Obedezcan a su madre y a su padre. Entonces, físicamente, eran capaces de obedecer externamente a la ley, pero jamás involucraba o demandaba el corazón. Y el corazón del hombre, siendo malo, hizo imposible que ellos guardaran lo externo de la ley. Pero la ley y el gobierno de la ley decía que era la ley, hay que aprenderla, hay que enfocarnos en ella, hay que obrarla, y esto es lo que se demandaba. Cristo llegó, como usted dijo, como John lo dijo, cumplió la ley y luego Él inició un nuevo gobierno, un gobierno de gracia. Y estar bajo la ley o estar bajo la gracia realmente es la discusión de el gobierno bajo el que vivimos. Los caminos y el medio de la gracia siempre es la fe en lo que Cristo ha hecho, fe en lo que Cristo ha provisto. Pero si estás viviendo para el Señor por medio de la ley, es una existencia miserable. Bueno, no puede, número uno. Por eso Es una es tan imposibilidad miserable. por causa del problema del pecado en el corazón. Y Pablo presentaría esto, hablamos de esto la semana pasada. Pablo introduciría todo este gobierno de la gracia en Romanos capítulo 4, versículo 21, perdón, y diría que ahora la justicia sin la ley se manifiesta. Y en el capítulo 3, 31, él dice que en vez de esto es la ley de la fe, pero la ley de la fe no niega la ley, de hecho acentúa el propósito de la ley que debía venir bajo Cristo. Ahora, no queremos confundir a nadie. La ley, el gobierno de la ley, tenía un sistema y un medio y una manera de tratar de agradar a Dios que era requerido. Si no cumplía con ello, era echado fuera de la comunidad o moría, y punto final. Bajo el gobierno de la gracia, todo opera a través de la fe, por medio del poder y la presencia del Espíritu Santo. Es la única manera de cómo funciona. Y si no operamos por fe, no podemos encontrarnos ni tendremos a nuestra disposición el poder del Espíritu Santo. La ley misma no era el problema, sino nuestra carne débil y pecaminosa. Pablo diría en Romanos 8:4, tratando con eso. Bueno, era parte de la razón Sí. de la ley, para el Señor mostrarle a la humanidad que no podía hacerlo. Sí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Cristo vino y condenó el pecado en la carne. Por ese propósito, porque no podemos cumplir la justicia de la ley desde un corazón perverso y tenebroso. Dios nos tuvo que dar un nuevo Bueno, corazón. mientras la mayoría no trata de operar como debe por medios de 8, 18 días de ayuno, todavía este es el mayor problema en la iglesia hoy día. Correcto, Lo es que el gobierno estamos de la ley. tratando acá son leyes que inventamos nosotros mismos. Bueno, usted comenzó este Correcto. programa preguntando cuál es la ley. Para nosotros hoy es cualquier tipo de tradición religiosa
que nosotros inventamos, que tratamos de edificar nuestra relación con Así es, Dios, así es. sea ayunar. Usted habló de este joven que usted vio en la televisión que quería hacer un ayuno de 40 días. Sí. Hablamos durante la pausa que solo hay 3 veces que nos da una referencia a la Biblia de ese tipo de ayuno, solo 3. Y todos fueron dirigidos por Dios. Moisés en el monte Sinaí, Así recibiendo es. los 10 mandamientos. Elías cuando estaba huyendo de Jezabel. Y Jesús cuando el Espíritu lo llevó al desierto. Ujú. Nosotros tratamos de crear leyes para hacernos sentirnos mejor. Y no funciona. No funciona. No podemos orar lo suficiente, no podemos ayunar lo suficiente, no podemos leer lo suficiente. Viene de nuestro entendimiento de lo que Cristo hizo en Así la es. cruz. Totalmente. Todo lo demás debería llegar por el resultado de nuestro entendimiento de la obra consumada de Cristo en la cruz y no por nuestros esfuerzos. Así es. No es lo que hacemos, sino lo que creemos, porque no anulamos la ley de Dios por la fe, sino que la establecemos. La ley de Cristo, que ahora es el nuevo pacto, debemos operar. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Los judíos, por ejemplo, la ley mosaica, aún el día de hoy, no se puede cumplir la ley mosaica aún si uno quisiera. Después de que los judíos entraron a la diáspora, o diáspora, como algunos lo pronuncian, después de Babilonia, fueron esparcidos durante un tiempo y traídos de vuelta. Y aún entonces el lugar santísimo, en cuanto a los artículos que estaban en el lugar santísimo, el arca del pacto, no estaban allí. Entonces los judíos crearon una tradición que es llamada la Midrash, también Minyen o Minhen, si es que la pronuncio correctamente, estas costumbres y tradiciones y prácticas, para que pudieran cumplir lo que pensaron que era la ley mosaica por estas leyes o mandatos que hacían. Pablo no andaría con rodeos. Cuando él hablaba de la fe judía y la ley, él estaba lidiando con la ley mosaica. Primeramente, ellos sabían que no podían obrar la ley mosaica. El día de hoy, el movimiento de las raíces hebraicas, que aún tiene seguimiento muy fuerte, no se puede cumplir las leyes del Antiguo Testamento. Así que si hablamos de conceptos hebraicos, básicamente estamos haciendo algo que no sirve de nada porque no produce nada. Porque el templo ya no está de pie, el sacerdocio no existe y uno no está en Jerusalén para practicar esas cosas. Ustedes han mencionado esto frecuentemente sobre el movimiento hebraico. ¿Cuánto se ha esparcido eso? Ha crecido bastante y una vez más diferentes sectas practican de diferente manera. Algunos hablan de diferentes costumbres, otros practican otras cosas, pero la idea es que hay cosas que podemos hacer del antiguo pacto que el individuo del nuevo pacto debe practicar. Era algo muy popular a finales de los 90, a principio de la década del 2000 y parece como que está volviendo a surgir regresando. eso. Estoy viendo a mucha gente que se está involucrando con todo esto y esto es en la iglesia cristiana. Pero Calvino o Juan Calvino, sé que tenemos que ir a la pausa, pero Juan Calvino le puso un énfasis a ciertos aspectos de la ley. Cuando él edificó su comunidad en Ginebra, había muchos términos legalistas. Hay mucha teología reformada y cuando hablo de esta teología estoy hablando de lo que tiene que ver con el calvinismo y los que siguieron al calvinismo como John Knox y otros. Personas que aceptaron algunas de esas enseñanzas y se puede ver en algunos de los fundadores de este país. Algunas de sus citas dan indicaciones fuertes de esto. Algunas de nuestras leyes en los Estados Unidos estaban basadas en estos principios, lo cual era bueno, pero ahora están llevándolo a otro extremo y creo que ahí está el peligro que viene de la ultraderecha. Y me refiero a los que son extremistas en su religión. Yo quiero que trates con eso, pero vamos a tener que hacerlo después de la pausa. Correcto. Vamos a ir a la próxima programación mañana para que trates el tema, pero para mí yo creo que la gente que inventan leyes ellos mismos es el peor problema que tenemos, pero yo quiero saber sobre este movimiento hebraico y lo que está sucediendo, ¿no? Volveremos en la próxima programación. Por favor, no se la pierda. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.